Hola, buenas noches. Damos inicio de nuevo a este espacio de Café Tertulia, precisamente como un espacio para contribuir a esto que está pasando en este momento particular. Ya hemos venido haciendo el encuentro en varios espacios. eh, y ya este es nuestro tercer Café Tertulia. Bueno, hoy nos acompaña Lucía Cuellar, una amiga del alma que nos ha apoyado en todo este proceso de Parinama. Así que muchas gracias por su presencia, muchas ganas por el espacio que hemos abierto, que ustedes han dispuesto y que han pedido y que nos han dicho qué tan importante es que estemos precisamente en esto, haciendo, discutiendo, generando una serie de temas que nos permitan reflexionar y en este caso tertuliar. Este espacio, Lucía quiso titularlo Del saber al ser, desafío de la cuarentena. Vamos a ir mirando, obviamente, qué va a ocurrir, que las personas van apareciendo y nos va haciendo preguntas, nos va haciendo comentarios y bueno, hace parte también de nuestra dinámica. Lucía, muchas gracias por acompañarnos y disponerte a participar de este Café Tertulia que ya nos has acompañado en los espacios en presencia. Ahorita, como decías, este espacio nos ha puesto o más bien esta situación nos ha puesto a vernos de una manera distinta. Así que qué bien que estemos podernos encontrar de esta manera. Lucía, te pregunto, cuando piensas y te hago la invitación al Café Tertulia, inicialmente, ¿con qué te encuentras? ¿Y qué piensas cuando yo te hago la propuesta para, de tal manera que te lleve un poco como a pensar el título de esta forma? Lucía, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí, te estoy oyendo. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero que se me ocurre es decir que sí, que ese es un problema que tengo contigo. Bueno, eso es de hace muchos años, de la conexión que tengo con Parinama, pues contigo como amigo del alma, como decías, y con Parinama. Digamos que es fácil decir que sí ahora, no solamente pues por ser tú y Parinama y haberlos acompañado desde hace tantos años, sino pues porque desde hace un mes me encuentro con las personas en clase de manera individual, bueno, todos los acompañamientos posibles de esta manera. Entonces, pues se volvió la forma, ¿no? Entonces, digamos que muy dispuesta ya a aprender de esta nueva forma. Fue pues muy rápido, no, yo creo que ninguno nos pensamos, por lo menos creo que tú y yo no nos habíamos pensado encontrándonos así, pero me parece No. que es una bonita manera de encontrar. Es una nueva forma y me parece que, pues sí, estoy súper dispuesta a aprovechar esta nueva forma, ¿no? Como dispuesta a aprender, sí. Entonces, por eso el sí era muy fácil, no solo por ser tú y Pari nada más, sino, pues esta es la forma, qué bueno, ¿no? Qué bueno podernos encontrar. Y sí, me parece, sabes que celebro que haya nuevas formas de encontrarnos. Es una celebración. Qué bien, yo también cuando te hago la invitación siento de esa manera y sobre todo cuando te decía que una de las intenciones es precisamente activar toda esta red de amigos y de conciencia que es importante y que creo que este momento nos da esa oportunidad. Uh-huh. Sí, Qué sí, bueno, sí. yo la celebro. Lucía, cuando piensas el nombre de este Café Tertulia, eh, ¿en qué piensas que te lleva precisamente a plantear este Café Tertulia como del saber al ser el desafío de la cuarentena? Bueno, es una reflexión, Julián, que he venido haciendo, también por algo que escribí para un periódico en el que me invitaban
a pensar en eso, ¿no? A pensar en cuál es el reto de este momento. Entonces, digamos que resuena fácil porque lo he venido reflexionando desde hace, sí, desde hace unos días. He venido escribiendo sobre eso desde hace unos días. Entonces, cuando me invitas tú a compartir como las reflexiones alrededor de la cuarentena, es como lo que resuena más cerquita en mí, porque, como te digo, lo he venido pensando mucho. Y bueno, ¿y qué significa en este caso, entonces, esa reflexión del saber al ser? Bueno, inicia con mi historia personal, con algo como, pues sí, muy personal, y llega a otros lugares, ¿no? Pero entonces te cuento y les cuento desde dónde inicia, que pues forma parte de mi historia. Cuando yo estaba estudiando psicología hace unos pocos años, me encuentro con la logoterapia y con Rogers, es decir, con dos de los modelos terapéuticos y teorías de la psicología humanista existencial, y por eso es que pues termino yo siendo psicóloga y además luego estudiando tanto humanismo. Inicialmente a mí me parecía difícil la teoría de la logoterapia y como lo pensaba luego enseñar, entonces me parecía que había que profundizarlo mucho, ¿sí? La teoría que me pareció a mí más difícil, tal vez porque la sentía en su momento muy teórica, fue la teoría de la logoterapia. Que bueno, no sé si todas las personas que nos están escuchando sepan de qué estoy hablando. La logoterapia se centra en el sentido, pero parte, a diferencia de los otros modelos terapéuticos, de la dimensión espiritual. Y hablar de lo espiritual sin tocar lo religioso es bastante profundo. Entonces, bueno, yo empiezo a leer mucho logoterapia, luego con los años, después de varios años, me especializo en logoterapia con la idea de tener más elementos para enseñarla, ¿sí? O sea, todavía como sintiendo que no tenía los suficientes recursos para poder pasarla. Bueno, pasaron varios años, estudié pues la especialización, luego de la especialización, unos días después me invitan a dar unas clases en una maestría de logoterapia y era dictar 18 horas de logoterapia, todo un fin de semana. Y pues en ese momento fue todo un reto y yo me le medí al reto y dije, bueno, para eso hice la especialización, a ver si logro pues encontrar más herramientas para hablar de eso. Eso hace muchos años ya. Pues después de muchos años he hablado de logoterapia un montón de veces en muchos lugares y con muchas personas. En el presente, cuando empezó la cuarentena, estaba yo enseñando logoterapia a los chicos de pregrado, y además virtualmente. Y me lo volví a preguntar y ya sale fácil, ¿no? O sea, hablar de logoterapia es fácil, ¿no? Para mí en este momento, ¿no? Empecé a hacerme la reflexión, fue pues precisamente porque la logoterapia nos habla de los valores de actitud, es decir, nos habla de cómo somos libres interiormente, es decir, que frente a cualquier situación vamos a poder tomar una decisión, por lo menos frente a la actitud que vamos a tomar frente a esa situación que estamos viviendo. Entonces empecé a preguntarme mucho por eso que había sido en mi historia la logoterapia, o sea, lo que les estoy contando, ¿no? Cómo había sido aprender a conocerla bien para enseñarla, pero hoy la reflexión que hago es que lo más difícil en esa historia con esa teoría de la logoterapia y con lo que viene a enseñarnos, pues también por lo que la vivencia de Frank fue frente a una situación límite muy difícil, pues el desafío es, ya no es enseñarla, ya no es conocerla, sino es vivirla. Y empecé a reflexionar mucho alrededor de eso, de el paso tan importante, o sea, como la transición que hay entre el saber, el conocimiento y el ser, para poder realmente vivir lo que estoy diciendo, ¿sí? Y no solamente saberlo a nivel intelectual. Y eso empezó pues a hacer resonar mucho en mí y a generalizarse un poco ya no solamente al interior de la logoterapia, que pues fue lo que me invitó a hacer esa reflexión, sino también alrededor de la vida, por las cosas
y digamos que por las personas también que he venido acompañando en estos días. Y la reflexión va hacia la cantidad de cosas que hemos aprendido, ¿sí? Todo lo que conocemos, todo lo que sabemos a nivel racional, ¿no? Y cómo se nos dificulta ponerlo en la vivencia. Porque ahora, pues pensando en todo esto, en los valores de actitud de los que hablaba Frank en la logoterapia, o sea, cuando él nos dice somos libres de asumir una actitud, de asumir una postura frente a la situación que estemos viviendo, que para muchos de nosotros pueda que este momento sea una situación límite, Julián, que ni se acerca, pienso yo, a lo que vivían las personas en los campos de concentración, ¿sí? Pero digamos que guardadas las proporciones, hay muchas personas que lo están viviendo así, ¿sí? Como una situación límite, ¿no? O sea, es una situación que no nos imaginábamos que iba a pasar, ¿sí? Porque si hace 2 meses lo habláramos o nos lo hubieran contado, no lo hubiéramos creído, ¿no? Que esto pudiera pasar, ¿no? O sea, que nos encerraran en la casa, que hubiera tanto riesgo en la calle, ¿no? Que hubiera tanto miedo, ¿no? Entonces, por eso empecé ya a hacer como la asociación, de, tal vez sí, es una situación límite en el siglo XXI, ¿no? Para este momento, ¿no? Que desde afuera te digan, pues no lo puedes hacer. Muchas personas que tienen problemas con la autoridad además, entonces, entre ellas yo, ¿sí? Pues que te digan, ¿sí?, lo que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Pues no es tan sencillo, por eso lo empecé yo a asociar como, sí, es una situación límite por las características que tiene la situación y por lo que nos confronta, ¿no? Por lo que nos pone a reflexionar y a pensar. Y la verdad, ojalá que lo vivamos así, ¿no? Como con mucha seriedad, con la reflexión que yo creo que amerita para salir transformados y diferentes de esta situación. Entonces, de ahí surge toda esa historia ahí detrás de ese título. Cuando la vez pasada estábamos hablando un poco de eso en relación a en el café tertulia, porque hay una cierta sensación alrededor que es que estamos en una situación de mucha incertidumbre. Pero mi propuesta era plantear, Lucía, que al contrario, que no era realmente un espacio de tanta incertidumbre, sino que realmente estábamos de frente a una serie de certezas que obviamente nos confrontaban. Certezas era, si sales te puedes enfermar, realmente una certeza de saber que es importante que te quedes encerrado, no solamente por ti, sino por la familia, pero que al mismo tiempo entonces viene a aparecer el asunto de otra certeza es que es importante cuidarme y cuidarme a los otros y cuidar a los otros, pero al mismo tiempo otras certezas es a todas aquellas cosas que realmente queremos huirle en la medida que van pasando los días y la pasión y las emociones van bajando un poco o aumentando, cada uno nos vamos encontrando certezas nuestras, es decir, de ponernos de frente. ¿Cómo vas viendo todo este fenómeno de enfrentar que podrían ser unas experiencias límite? Pues puede ser vivido como una experiencia límite, pero es cierto y claro que nos está poniendo de frente a unos límites, de frente a nuestros límites, pero al mismo tiempo de frente a nuestras certezas. Y que a veces esas certezas nos ponen de frente a no querer, cuando hablo de las certezas, que nos ponen de frente un poco a ver la verdad, nuestra verdad existencial. Sí, Julián, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay más certezas que incertidumbres. Y, sin embargo, creo que lo que pone a las personas en situación de incertidumbre es la necesidad de control, ¿no? Es la anticipación al futuro. No es lo que pasa en el presente, porque lo que pasa en el presente, tú tienes toda la razón, estoy de acuerdo, son certezas. Pero como los seres humanos tenemos el vicio de pensar en qué va a pasar, o sea, ¿no? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Y qué tal si esto dura 2 meses más? ¿Y qué tal si dura un año? Entonces la gente obsesivamente mirando todos los noticieros, todo lo que dicen, lo que no dicen, las cifras, ¿no? A ver si se puede imaginar lo que va a pasar, ¿no? Pero si nos conectamos con el presente, ¿sí?, que es lo único que hay, pues lo que hay son certezas, ¿no? Yo he llegado a una certeza, y es que necesito mucho menos de lo que creía. Y eso ha sido muy interesante.
¿no? Al principio me encontré mucho con mirar eso, ¿no? Como, bueno, si no pudiéramos salir de acá a comprar nada, si no pudiéramos salir ni a comprar mercado, entonces, pues, ¿con qué necesitaría para vivir? Y eso ha sido una de las reflexiones, yo creo que como más profundas que he tenido acá conmigo, ¿no? Pues una certeza para mí es que necesito mucho menos para vivir en realidad que lo que tengo, ¿no? Y podría estar acá mucho más tiempo con poco. Otra certeza para mí es que estoy muy bien en mi casa y con mi familia. Y en realidad yo he estado muy bien, trabajando un montón, pero acá muy tranquila. Entonces, yo soy una persona más de la casa, entonces me gozo la casa. Otra certeza es que si nos organizamos como familia podemos hacer todo el oficio de la casa y estamos muy bien. Esas son certezas chiquitas que terminan siendo grandes, ¿no? Porque hay muchas cosas que vienen de afuera que en teoría antes las veía yo como algo muy importante, casi indispensable, y hoy pues no lo veo tan importante, ¿no? Creo que podríamos suplirnos nosotros y pues aquí apoyándonos muy bien sin tanta cosa de afuera. Me ha puesto a pensar mucho y yo creo, Julián, que la situación nos hace preguntas, o sea, la vida en este momento nos hace preguntas colectivas, que eso me ha parecido a mí muy bonito, que tal vez nunca habíamos visto que nos preguntara lo mismo a todos como humanidad. Como por ejemplo la relación que hemos tenido con el planeta. Hay mucha gente, digamos, que muy asustada con el tema de la muerte, que también hay algunos confrontándose con el tema de nos vamos a morir con coronavirus todos. A mí me ha confrontado mucho con la vida, con el tipo de vida que tengo, con la relación que tengo con la naturaleza, ¿no? Y eso me ha parecido muy especial. Creo que es una pregunta, como te digo, es una pregunta colectiva. No la siento para mí sola, sino siento que es una pregunta que nos hace la vida como humanidad, ¿no? Como qué hemos hecho, cómo nos hemos relacionado nosotros con los seres vivos, quiénes nos hemos creído los seres humanos, que hemos pasado por encima del planeta. Y sabes que me he conectado mucho con una situación una experiencia que vivimos nosotros en el Amazonas cuando fuimos hace varios años con mi familia. Nosotros nos quedamos en Puerto Nariño, cerca de Leticia, y nos fuimos en una canoa hacia un bosque pantanoso con una niña indígena que nos servía de guía. Cuando nosotros íbamos en la canoa íbamos solo, pues mi familia y ella, y cuando íbamos a acercarnos hacia el bosque, que era, más de cuenta, como unas cuevas, pues había que meterse entre los árboles. Ella para la canoa y nos dice, no podemos entrar. Y mira un árbol que está ahí cerca, un árbol muy grande, y donde estaba un pájaro gritando. En el Amazonas los pájaros no cantan sino gritan. Y ella dice, el pájaro nos está diciendo que hay una cascabel en ese pantano. ¿Sí? No podemos entrar. Y pasan unos minutos, yo creo que ni siquiera 5 minutos, y sale la cascabel por ahí, sí, por donde nosotros íbamos a entrar. A mí me impactó un montón la relación que tenía ella con la naturaleza, ¿sí? O sea, cómo estaba hablando ella con el pájaro, con los árboles, con el pantano, ¿no? Con la serpiente. Y eso, pues en esta reflexión que he hecho sobre mi relación y la relación que hemos hecho como seres vivos con la naturaleza, me ha llevado esa experiencia muchas veces, ¿no? Pues dejamos de hablar con la naturaleza, dejamos de hablar entre los seres vivos, ¿no? Es impresionante, yo no vivo en Bogotá, vivo cerca, o sea, en mi casa se oyen cantar los pajaritos por las mañanas, pero los últimos 15 días es impresionante el coro de pajaritos que hay a las 5 de la mañana acá. Y en todas las zonas ha pasado eso, ¿no? O sea, como en algunas zonas salen delfines, tortugas. Entonces, pues creo que es
una de las preguntas, de las certezas colectivas que tenemos también, Julián. Yo he pensado mucho en eso, nos hemos relacionado con los otros seres vivos de una manera muy patológica, ¿no? Muy insana, muy dañina. No sé quiénes nos creímos como seres humanos, ¿no? Entonces, también lo conecto con lo que te decía de un poco del saber, ¿no? En los últimos años, yo creo que finales del siglo XX, el siglo XXI, han sido años de mucho conocimiento, ¿no? Tenemos mucha facilidad para llegar al conocimiento, de mucho saber, pero yo creo que de muy poco acercamiento y formación del ser, ¿no? Entonces, la pregunta gira también como alrededor de eso que dices tú, ¿no? Como una certeza para mí es esa, ¿no? Que nos hemos llenado de conocimiento intelectual, de mucho conocimiento racional, de muchas certezas racionales, creyendo las certezas, y que en este momento nos damos cuenta que eso no eran certezas, pues es como lo estoy viviendo yo, ¿no? Hay otras certezas que ojalá nos lleven a salir distintos, ¿sabes? Como seres humanos, y ese es, digamos que es lo que vivo como al interior de toda la humanidad, en lo colectivo, pero también a nivel personal. O sea, yo sí quiero salir de esto transformada. Lucía, ¿qué sientes o qué crees, de acuerdo como a esta reflexión o lo que has visto en los pacientes o en la experiencia de tu familia? ¿Qué crees o qué sientes que puede ayudarnos a hacer como ese tránsito del saber al ser? O sea, porque uno diría la cuarentena de entrada o el aislamiento de entrada, pero no siempre es así, no todo el tiempo está sucediendo. ¿Qué crees o qué sientes que nos puede ayudar a hacer ese tránsito del saber al ser y lo que implique generar un cambio y quizás una transformación? Yo creo, Julián, que hacer contacto con nosotros mismos, porque es muy interesante lo que ha producido la cuarentena de estar aislados, pero además de comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita de una manera distinta, y de comunicarnos, relacionarnos con el mundo de una manera distinta. Y pues una de las cosas que más he escuchado en consulta es la dificultad que tienen las personas para estar solas, ¿no? Porque hay varias personas que están solas, ¿no? Personas que tienen a sus familias lejos y no alcanzaron a llegar allá, o que por decisión se quedaron en el lugar donde están. Y mira que la invitación del mundo es a ocuparse, ¿no? A mí me impresiona la cantidad de cosas que han salido por este medio, ¿no? Y personas casi que haciendo listas para ver en qué ocupan el tiempo, ¿no? Yo he acompañado personas que tienen listas de cursos y les pregunto yo, bueno, pero ¿eso para qué te va a servir? No, yo no sé, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces son listas y listas de cursos, de charlas, que ni siquiera tienen relación con lo que a la persona le interesa. Entonces, sí creo que es bien importante hacer contacto con nosotros, hacer contacto con lo más profundo, con lo más existencial, ¿no? Con lo que realmente necesitamos, ¿sabes? Que se conecta con lo que te decía antes, que también ese nivel veo yo que, pues que me he inventado necesidades también, ¿no? Y yo creo que no solamente yo, sino muchas personas. Entonces, realmente hacer contacto con lo que yo necesito, con lo que soy, y por eso lo conectaba con el ser, ¿no? No con la cantidad de cosas que puedo conocer a través de la cabeza, sino hacer más contacto con el corazón, ¿no? Hacer contacto con lo intuitivo, sí, con lo que yo soy desde lo más esencial. Y yo creo que lo más esencial no es lo que sé desde la cabeza, sino lo que soy, ¿sí? Entonces, sí creo que es bien interesante así haya miedo, haya sí, muchos sentimientos que no nos gusten tanto. Me parece que es interesante hacer contacto con eso también, ¿no? Con el miedo, con el qué va a pasar, y con lo más básico, ¿sabes? Con lo más necesario. Con el otro, porque no todas las personas estamos solas, hay personas con sus familias, y me parece, ¿sabes? Que es muy interesante. Yo he visto algo que me ha llamado la atención, que me parece muy interesante, y es como los papás, los que están ahí con
con sus hijos chiquitos, acompañándolos en estos procesos de colegios, cómo se están preguntando por la educación, por lo que es de verdad importante, ¿sí? O sea, qué es importante para un niño? Estos niños que están aquí en una pantalla 10 horas, escuchando las clases iguales a como se las daban allá en el colegio, pues ha sido bien interesante cómo los papás se han acercado primero a ese tipo de clases que reciben sus hijos y también a sus hijos, ¿no? Y también ese tipo de relación, ¿no? Porque la educación al final es una relación también. Entonces, sí creo que nos ayudaría mucho, Juliana, a hacer contacto con lo más esencial. Como te digo, para darnos cuenta de la cantidad de cosas que nos hemos inventado como seres humanos que no necesitamos, ¿no? Y al interior de eso está la educación, ¿no? Como si realmente eso es lo que necesita un niño, ¿no? Yo creo sinceramente que un niño que está ahí con los papás, no sé, un niño de 5 años que está con sus papás, lo más esencial y yo creo que el aprendizaje más grande está en la relación con sus papás. Entonces la tarea debía ser jugar con los papás. Este tema del niño frente al computador exigiéndole un montón, yo he aprendido muchísimo de lo virtual, lo agradezco porque puedo estar ahorita conectada contigo y con todos ustedes, pero me cuesta, tengo que aceptar que me cuesta mucho estar 8 horas seguidas enfrente del computador, ¿no? Y haciendo el contacto pues, que esto permite. No, que no solamente te cuesta, sino que fue con lo que me dijiste, que estoy cansada de lo virtual. Claro, claro. Bueno, yo me moriría por salir a un bosque a caminar con varias personas a conversar. Claro, ¿sí? Entonces imagínate un niño de 5 años, de 8 años, pues, las 10 horas enfrente del computador, ¿sí? Entonces creo que ha sido muy interesante, yo he hablado con varios papás que se están preguntando, ¿no? Si realmente la educación que le están dando, si el colegio que están pagando le está dando lo que él necesita, ¿no? Porque lo que necesitamos es más básico, y esa es mi sensación. Entonces, mi invitación yo creo que es a volver a lo básico, ¿sí? A lo esencial, ¿no? Sin desmeritar lo básico, ¿no? Porque para mí lo básico es lo más profundo. Aquí me pregunta Manuela, bueno, un saludo para todos los que nos van saludando. Gabriel, saludos, bueno, a todos los que van apareciendo y nos van haciendo preguntas, comentarios. Aquí hay una pregunta que nos hace Manuela y dice, bueno, algunos teóricos como Michel Foucault han criticado el humanismo no como teoría de la psicología, sino como paradigma de la modernidad, puesto que este se ha centrado en exaltar una supuesta grandeza del humano que ha desencadenado prácticas tales como la explotación de la naturaleza al servicio del hombre. ¿Podríamos decir que necesitamos ahora otras formas fuera del humanismo moderno para pensar la existencia? Está muy profunda y muy buena la pregunta y la reflexión. Yo creo que en este momento lo que nos convocaría acá no es si es el humanismo lo importante, si deberíamos ser humanistas y no conductistas. Yo creo que el humanismo lo desbordó la realidad también, ¿no? Yo creo que ya, o sea, hemos luchado los humanistas por entrar el humanismo a la academia, bueno, a los espacios que hemos podido, me incluyo totalmente en esa lucha, pero creo que ya en este momento el tema no es de si somos humanistas o no, yo creo que el tema es de lo humano, y eso sobrepasa el humanismo. Eso es la manera como lo vivo a nivel existencial, ¿sí? Creo que el tema no es si somos humanistas de verdad o no, o de la interpretación o malinterpretación que se le ha dado al humanismo, que hay de todo, sino yo creo que tenemos que ir más arriba. El tema es como humanos, cómo nos estamos relacionando con lo humano y con lo que implica lo humano, porque para mí implica lo humano la relación con la naturaleza también. Por eso les daba como el ejemplo de la experiencia que tuve yo en el Amazonas, ¿no? Lo humano no solamente soy yo, sino es cómo me relaciono con el mundo y qué mundo he construido también. Si lo específicamente humano es la dimensión espiritual y es la más alta de las dimensiones, si el ser humano es el que más altos grados de libertad puede lograr y más altos grados de conciencia,
¿sí? O sea, más que una planta o más que un perrito, pues ¿qué hemos hecho nosotros con eso? ¿No? Como humanos, y qué sociedad queremos construir desde lo humano, ¿no? Yo creo que eso sobrepasa el humanismo. Siendo considerándome la más humanista de todas, creo que ya la pregunta no es, pues, quién es el ser humano para el humanismo, sino quién es el ser humano para la humanidad, para nosotros como humanos. Esa sería la forma como yo respondería a esa pregunta. Eso me evoca, Lucía, a un teólogo que dice que es que realmente el ser humano no se ha dado cuenta que el proyecto de lo humano ha fracasado, que tanto es así que Dios se arrepintió de haberlo creado y lo quería destruir, pero este mancito de Noé no dejó y convenció a Dios como, hey, espérate un momentico, démosle otra oportunidad, pero tiene que ver precisamente con ese gran deseo de conquista del futuro, que hace en esa idea de conquista del futuro, como intentando no enfrentarse a la incertidumbre, el hombre empieza a generar, entre comillas, certezas y construcciones que lo que termina haciendo es ir en contra de su propia naturaleza, que es, voy en sintonía con lo que estás diciendo, y que precisamente, ¿cuál es el proyecto del humano? Estamos planteándolo como la posibilidad de ver al ser humano como un todo en relación con la totalidad que él es en la relación con el mundo y su trascendencia, o lo vemos como un proyecto eminentemente racional, y de ahí todos los elementos y herramientas tecnológicas que se puedan derivar, que precisamente ayuda, pero eso es en parte una segmentación y una fragmentación de la totalidad de lo que somos, ¿cierto? Pero somos en relación siempre de la totalidad. Cuando hablamos de somos es que pertenecemos a un mundo, que hay que cuidar cómo nos tenemos que cuidar, y eso hace que tengamos una extensión de conciencia, que a la larga lo único que nos exige es humildad. Y cómo esa humildad nos dice qué sensibilidad, cómo nos encontramos, cómo nos sensibilizamos conmigo, con el otro, y cómo cuidamos la vida y el mundo. Y eso que dices de volver a lo simple, como invitación, de atendernos, que es fundamental. Vale. Aquí hace una pregunta, Jenny Báez hace una pregunta sobre, Lucía, ¿cómo crees que la cuarentena puede afectar la salud mental de las personas? No solo aquellas que tienen de base enfermedades mentales, sino a toda la sociedad. Mujeres que viven violencia intrafamiliar o personas que se habían despersonalizado, están ocupadas, etcétera. Estando ocupadas, perdón. Bueno, yo creo muchísimo en la libertad. Creo que somos seres humanos libres, por eso les contaba un poco la historia alrededor de la logoterapia, porque al final también estudio yo logoterapia y porque soy psicólogo humanista existencial, y es porque definitivamente creo en que somos seres humanos libres. Claro, lo que pasa es que cada uno tiene un grado de libertad distinto. Entonces creo que depende mucho de los grados de libertad en los que la persona esté, pues de esa manera también está viviendo la cuarentena. Siempre vamos a ser libres de asumir una actitud, como yo les decía antes, pues para afrontar esto que la vida nos está poniendo. Yo puedo amanecer y quejarme todos los días, o sea, yo puedo cada día decidir cómo voy a vivir este día, ¿sí? En cuarentena y sin cuarentena. Pero pues la cuarentena me invita de una manera especial a eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar, a las 6 de la mañana veo el noticiero para ver algo que hablar, veo todas las cifras de todos los que se están muriendo en todos los países del mundo, y de adelante me quejo de todo, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Entonces me quejo de lo virtual, me quejo de estar sola o de estar acompañado, bueno, esa es una opción que vamos a tener, como les digo, no solamente en cuarentena, sino también afuera. O decido cada día, pues, estar bien, ocuparme sanamente, o sea, hacer cosas que me van a servir. Si sé que me sirve hacer ejercicio, comer bien, comer poco dulces y se me despierta una ansiedad terrible, entonces reconocer que el dulce no me hace tanto bien, eso son decisiones distintas. Digamos que entonces de base, respondiéndote Jenny, de base está la libertad para decidir cómo queremos vivirlo.
Claro, depende de los grados de libertad, como les digo, que tengan las personas, ¿no? Entonces, si una persona tenía ya una enfermedad mental, digamos, de base, pues creo que también depende mucho de cómo estaba viviendo su enfermedad, si estaba siendo acompañada de psicólogos o no. Eh, yo atiendo a varias personas que están en procesos terapéuticos conmigo y con otras personas también que siguen sus procesos a nivel virtual también, o sea, muchas personas pidiendo ayuda. Creo que eso es bien importante también en una situación de esta, ¿no? Depende de, o sea, parte del ejercicio de la libertad es pedir ayuda si la necesito, ¿no? Es llamar a alguien y decir, viene, búsqueme un psicólogo o necesito hablar con un amigo, porque a pesar de que la situación, pues estamos aislados, pues al final no estamos tan aislados, estamos aquí hablando. Entonces, pues la persona también puede hablar con alguien, ¿no? Que es pues la manera como creo que la mayoría de los psicólogos hemos venido acompañando a las personas, ¿no? Creo que depende mucho de los grados de libertad que ha logrado la persona, pero no solamente en la cuarentena, sino fuera de ella. Lo que pasa es que la cuarentena hace visibles un montón de cosas que antes no se hacían visibles. Eh, yo no creo que afecte tanto la salud mental, a no ser que dejemos que nos afecte la salud mental. O sea, yo sí creo que en eso depende mucho del uso de la libertad que le demos, ¿no? O sea, la cuarentena no es algo insano. Yo no creo, no lo veo así, ¿no? Creo que lo podemos hacer insano como todo en la vida, sí. ¿No? O sea, podemos, como les digo, o sea, amanecer quejándonos e insultando al que tenemos al lado, que puede ser el más cercano y al que más queremos, eh, dedicándonos a, como digo yo, a tomar Coca-Cola y roscón, sí. O decidir estar mejor, ¿sí? Y pues creo que a muchos no nos hace tanto bien el dulce, entonces pues decidir no comer tanto dulce, sino comer más verduras. Pero yo creo que tenemos muchas libertades, por eso yo les decía que aunque algunas personas lo vean como una situación límite, no es la situación límite que viven las personas en la guerra. Aquí podemos salir con un tapabocas y pues por lo menos aquí en Chile, donde estoy yo, en unos días y unas horas especiales, con pico y cédula y tal, pero podemos salir y comprar los alimentos que necesitamos, o sea, los productos de primera necesidad los tenemos. Entonces creo que es una situación bien privilegiada, digamos, ¿no? Muy diferente pues a lo que han vivido otras generaciones. Entonces creo que depende mucho de la libertad, definitivamente de lo que de la persona decide qué hacer con su salud mental también. Igual a como con su salud física. Yo creo que en eso sí, como decía Juliana, ahora somos una totalidad. Entonces depende de cómo lo queremos vivir. Entonces, sí, lo que yo sugiero, le sugiero a las personas es que si necesitan apoyo, precisamente porque ven que su salud mental está afectada, porque el encierro a muchas personas les afecta, pues pedir ayuda para tener alguien con quien hablar, para que alguien los apoye y tal vez les sugiera hacer cosas distintas. Frente al miedo, por ejemplo, que es lo que más he acompañado yo es el miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, a me voy a quedar sin trabajo, esto va a durar todo el año, bueno, o va a ser peor, esto es el inicio pues del fin, ¿no? Muchas personas pues confrontadas con la muerte, eh, pero sí creo que el tema es de libertad, creo que depende de cada uno la decisión que toma de cómo vivir esta situación. Igual a, como decir, como les digo, cómo vivir afuera. Es como poner, yo lo que leyéndote un poco, Lucía, es a la larga lo que hace la cuarentena es hacer visible lo que antes era invisible. Claro. Estaba ahí medio latente, ahí medio emergente, pero esto irremediablemente, en la medida que va pasando el tiempo, va haciendo que cada vez más sí o sí lo tengas que ver. Y aún así, atendiendo a la libertad, puede que muchas personas decidan no querer no verlo. Claro, eso también forma parte de la libertad, ¿no? Por eso yo decía que ojalá salgamos transformados y no se nos olvide lo que pasó para realmente transformarnos, pero podemos elegir salir igualitos o salir peores, ¿no? Y más desconectados, digamos, yo sí creo que nos invita a hacer una conexión especial con nosotros mismos y con el mundo. Por eso yo digo que la tierra misma nos obligó a encerrarnos para que contempláramos lo que pasa afuera, sin nosotros, ¿no? Entonces, sí me parece que es un tema de conexión profunda, que podemos elegir cómo hacerla y salir más grandes y una mejor versión de cada uno o salir iguales o peores.
Por aquí hay una pregunta, Claudia Buitrago. Hola Claudia, ¿cómo estás? Nos pregunta, hacer contacto con nosotros mismos, volver a lo básico, a lo esencial, en sus experiencias. ¿Qué obstaculiza las posibilidades, los caminos para contactarnos con nosotros mismos? ¿Qué nos ayuda a remover estos obstáculos para contactarnos con nosotros mismos? Y de hecho, discúlpame, Lucía, Emma Rotondo de Lima, Perú, nos pregunta una pregunta también directa y creo que tiene mucha relación con la de Claudia. Dice, ¿cómo conectarnos con nosotros mismos? Mira que es cómo nos contactamos, cómo logramos saltar o enfrentar o trascender los obstáculos para tener una mejor relación con nosotros mismos. Yo creo que el silencio es importante. Yo creo que hay demasiado ruido en el mundo ahora, nos inventamos demasiado ruido y yo veo también como dos opuestos, ¿no? Uno, la sobreocupación, que veo muchas personas así, ocupándose, lo que yo les decía ahora, sobreocupándose para no pensar, para no estar con ellos mismos, o la desocupación, que las dos cosas las veo igual de insanas, ¿no? Pero sí creo que necesitamos momentos de silencio con nosotros. Y el silencio no necesariamente es no decir nada, ¿no? Sino precisamente momentos para escucharnos a nosotros mismos. Que cuando hay tanto ruido afuera, es muy difícil escucharnos. Y por eso hablaba yo antes de la intuición. O sea, para poder escuchar la intuición tengo que escucharme a mí mismo, ¿no? Y para no darle además tanta importancia a lo de afuera, ¿no? Porque no solamente estamos muy conectados con el ruido de afuera, sino que le damos mucha más importancia a lo de afuera que a lo de adentro, ¿no? Lo conecto un poco con lo que les decía ahorita de los papás, de lo que están viendo los papás con sus hijos, ¿no? Muchos papás intuitivamente saben que lo que les están dando los hijos no es lo que ellos necesitan, ¿no? Pero por tanta exigencia externa, ¿sí?, tanta conexión con el mundo, ya no oyen lo que realmente saben, ¿no? Yo sí creo que el ser humano es muy sabio, ¿no? Sí creo que lo específicamente humano es la sabiduría interior, pero nos cuesta mucho escucharla por la cantidad también la cantidad de cosas que sabemos, ¿no? Yo creo que muchos sabemos, por ejemplo, que el ejercicio nos sirve, pero ¿a cuántos les cuesta mucho llegar a hacer, para ser también una mejor versión de ellos, ejercicio? ¿Sí? Por decir algo básico, ¿no? Entonces, es hacer silencio para saber realmente qué es lo que yo necesito, ¿sí? O sea, realmente quién soy yo y qué necesito, no lo que el mundo cree que yo necesito, que es con lo que siempre, yo creo que con lo que estamos muy conectados todos, ¿no? Pues sí, o sea, con las modas o con lo que dice todo el mundo. Pero lo que yo soy, sí, lo que necesito, eso es absolutamente único y particular. Y si yo me desconecto de mí, de lo que soy, pues voy a tomar un montón de decisiones totalmente alejadas de lo que soy, ¿no? Y a desconectarme del mundo también, porque yo sí creo que es al revés de lo que nosotros hemos hecho, que es desde la conexión, desde la afuera, tratamos de conectarnos con nosotros. Y creo que tiene que ser al revés. Hay que hacer contacto primero con el adentro, para luego hacer contacto con el afuera. Por aquí nos dice Lindy Herrera, te saluda, que dice qué rico verte por acá. Y dice, ¿cómo afrontar el miedo a enfermar y a la muerte? Lo único seguro que tenemos los seres humanos, y forma parte también de lo específicamente humano, es la muerte. ¿Cómo enfrentar el miedo? Yo creo que primero reconocerlo, ¿no? Creo que primero hay que aceptarlo y reconocerlo como un amigo, no como un enemigo, ¿no? Para poder sacarlo de nosotros y no dejarnos invadir por él, ¿no? Porque yo creo que una cosa muy distinta es reconocer el miedo y acompañarnos de él. Acordémonos que el miedo también nos protege, ¿no?, si está afuera, y no tragárnoslo entero, ¿sí? O sea, no ser el miedo, sino acompañarse del miedo. Eso también es sano, ¿no? Y reconocerlo, Lindy, primero reconocer también el miedo a la muerte, ¿no? Y
y mirar y preguntarnos por qué nos creímos que no nos íbamos a morir. Porque parte de esta confrontación que nos hace el virus es la confrontación frente a la muerte. Y lo único que tenemos, y en eso yo soy muy existencialista, es la libertad y la muerte. Es lo único seguro que tenemos, ¿no? Entonces, pues también me parece a mí bien particular como humanos que nos creímos eternos. Entonces, claro, esta confrontación de, bueno, pues sí, es que nos podemos morir, pero es que nos podemos morir de coronavirus o de cualquier cosa. O sea, es la única seguridad que tenemos, ¿no? Que esto se va a acabar, ¿no? Entonces, sí sería muy interesante, como yo les decía al principio, que no solo nos confrontara con la muerte, sino con la vida, porque todavía estamos vivos. O sea, con qué es lo que estoy haciendo yo en la vida y cómo me estoy preparando para la muerte, porque también nos podemos preparar como seres humanos frente a la muerte, ¿no? Y prepararnos es esto también, es reconocer que, pues que sí, que nos vamos a morir, que se van a morir las personas que queremos, y preguntarnos, bueno, ¿estamos preparados para eso? ¿O será que el miedo es porque no estamos preparados para eso? ¿No? ¿Y qué sería prepararnos, ¿no? para la muerte? ¿No? Pero el miedo yo creo que sí hay que cogerlo con las manos, ¿no? Yo siempre sugiero que le pongan un nombre al miedo y que lo pongan en un butaquito junto, ¿no? Y se levanten y lo saluden, ¿sí? ¿No? Hola Pedrito, pues sí, estamos aquí los dos, ¿no? Y que se pongan a dialogar con Pedrito a ver qué tiene para decir, porque el miedo tiene cosas interesantes para decir. O sea, a nivel existencial nos enseña mucho, ¿no? Pues no negarlo primero, aceptar que pues nos da miedo estar encerrados, nos da miedo morirnos, o nos da miedo que se muera la mamá que es la que está mayor. Pues sí, está bien, sí, está bien sentir el miedo, ¿no? Y lo importante es desde la libertad qué hacer con eso, ¿no? O sea, ¿qué hago con Pedrito que está aquí junto? ¿Mm? Pues Pedrito puede llegar a protegerme un montón, ¿no? Y si lo vuelvo mi amigo, pues es una amistad interesante, es lo que le sugiero. Por aquí Juan Restrepo nos pregunta, Lucía, si yo como existencia tengo mi poder en mi saber, porque siento que mi ser no alcanza, ¿cómo hago para que mi poder desde mi ser crezca o al menos lo reconozca? Wow. Creo que lo primero interesante es esa reflexión que ya estás haciendo, ¿sí? Que es el reconocer que estoy parado, o sea, que le estoy dando mucho poder a mi saber y por eso le estoy quitando poder al ser. Yo volvería como a una de las preguntas anteriores y es alrededor del silencio. Eh, si hace silencio la cabeza, ¿qué diría el corazón? ¿No? Si no confiamos tanto en lo que sabemos, o sea, en el conocimiento que tenemos, ¿dónde nos pararíamos? ¿No? Y es una pregunta pues, que les hago a todos, ¿no? O sea, si el conocimiento no valiera nada, porque eso me lo he preguntado yo mucho en esta cuarentena, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve acá saber tanto? ¿No? En términos de conocimiento, ¿no? Si no lo logramos aplicar, que a eso iba yo desde el inicio con lo que les contaba de mi historia, no nos sirve de nada, ¿no? O sea, si tenemos un montón de conocimiento en la cabeza, pero no nos sirve para que en un momento como estos podamos afrontar incluso el miedo, bien dices, ¿no? O la situación que sea, ¿de qué nos ha servido saber tanto? Entonces, inicialmente me parece interesante la reflexión que ya haces, ¿no? Como, bueno, conectado tanto con mi cabeza, después de conocer tanto, ¿ahora qué hago con eso? ¿No? Entonces volvería mucho, o sea, todas las preguntas todas están conectadas, ¿no? Como el tema de la intuición que les digo, de hacer contacto. Yo te invitaría a que revises a ti de niño qué te gustaba hacer. Lo que nos gusta hacer de niños es lo más esencial, ¿no? Lo que vamos dejando cuando nos vamos convirtiendo en adultos. Entonces, si nos gustaba pintar o mirar animalitos o sembrar matas, bueno, bailar, volver a hacer eso es lo que yo sugeriría para volver a hacer contacto con lo que tú eres. Creo que esa es una manera de responder. O sea, por aquí Deiron nos pregunta, ¿qué elementos, respetando la individualidad, nos regalarías como trazo para lo que
como trazo para lo que espiritualmente nos sostiene, nos configure y nos reconfigure. Oye, otra vez, ¿cómo fue? Dice, ¿qué elementos, respetando la individualidad, nos regalarías como trazo para que lo espiritual nos sostenga, nos configure y nos reconfigure? ¿Qué elementos? Sí, en otras palabras, es qué elementos individuales, respetando la individualidad, podrían ayudarnos a que realmente la espiritualidad nos sostenga, nos ayude a reconfigurarnos o a configurarnos. Bueno, yo creo que respondo desde lo más personal posible. El elemento que yo encuentro en mí es confiar. Es confiar en la vida. ¿Sí? Y no estoy hablando de algo religioso, si son religiosos también. ¿Sí? Yo también lo soy, pero yo lo separo, ¿no? Como, en mi caso, confiar en Dios y en la vida y en que esto pasa para que yo salga mejor. Y hay un elemento que a mí me sirve y que a las personas que acompaño se la recomiendo mucho y es un día a la vez. ¿Sí? Un día a la vez y confiar. ¿No? No tenemos sino un día a la vez, ¿no? Que creo que también es un elemento que puede servir a Lindy con la pregunta que hace alrededor del miedo y de la muerte, ¿no? Pues si en el momento que aparezca la muerte, pues hablaré con ella, ¿no? Mientras tanto, hay que hablar con la vida y hacer contacto con un día a la vez, con lo que tengo es hoy, ¿no? Entonces, hoy confío en mí y en la vida. Creo que son los elementos que en mí, ahí sí que, como decías, Daylon, respetando la individualidad, en mí encuentro, ¿sí? La confianza y un día a la vez. Claro, con eso, Lucía, es como lo que uno escucha, que es como si cuando aparecen todas estas listas de todas las cosas que hay por hacer, haz esto, aquello, haz esto, hacerlo de esta manera, creo que con la pregunta, parte de la pregunta que nos hace Daylon, tiene que ver con el asunto de la individualidad, y es que el estar en aislamiento y en cuarentena va siendo algo particular, singular, individual, que nos pone en relación a lo colectivo. Más allá de que tengo que hacer, cuántas cosas tengo que hacer y cuántas listas tengo que hacer, es de acuerdo a esa conciencia y ese ocuparme de mí, ese escuchar el corazón. ¿Qué me dice? ¿A dónde está? ¿Cómo está? Porque he escuchado, por ejemplo, con algunos pacientes que se sienten mal porque les han mandado una cantidad de listas para hacer y no tienen ni siquiera energía para hacerlo, ni siquiera para a veces ni levantarse. Sí, para levantarse, no para hacer el listado de cosas que les han mandado. Entonces, un asunto también es poder cuidar cuál es el ritmo de mi interior, de mi individualidad, y hacer lo que por naturaleza misma y por elección puedo empezar a hacer. Claro, claro, Julián. Sí, yo he escuchado también mucho eso que dices tú de las personas que acompaño, me llaman mis amigas y me dicen que a las 6 de la mañana se levantan y están haciendo ejercicio, a las 7 ya están haciendo desayuno, de 8 a 10 toman el curso de, bueno, sí, o sea, y las personas muy mal, entrando en estado como muy mal, comparándose, diciendo, no, pues que yo no quiero hacer nada de eso. Por eso hablaba un poco también de la confianza personal, ¿sabes? Como de confiar en, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? Y lo conecto con todas las preguntas anteriores, con hacer contacto con lo que yo quiero hacer, ¿no? No con lo que debo hacer, porque se volvió esto, pues, de verdad un tema de deberías enormes, de ocuparnos por ocuparnos en cualquier cosa aunque no me interese, ¿ya? Y eso desconecta más. Yo sí creo que la invitación de la cuarentena es hacer contacto, a conectarnos, no a dejar que el mundo que aparece ahora en una pantalla nos desconecte más, ¿no? Sino elegir, y a eso lo conecto mucho con la libertad, ¿no? Elegir con lo más esencial mío, desde lo que yo soy, qué quiero hacer, ¿no? Y eso es parte del ejercicio de la libertad, de qué quiero hacer hoy, en qué me quiero ocupar. Y si la respuesta es en nada, quiero acostarme en la cama a ver series, ok, bueno, está bien. Así
las 30 amigas que estén conectadas estén diciendo que están haciendo un montón de cosas, ¿no? Que la verdad yo lo dudo también, ¿sabes? O sea, estas pantallas aguantan todo, ¿no? Aguantan todas las mentiras. Entonces también las personas pueden estar diciéndonos un montón de bobadas que lejos están de hacerlas, ¿sí? O sea, para todos tiene su grado de dificultad, ¿sí? Y me incluyo, para todos. Eso, o sea, me hace pensar en algo que nos preguntaban en el Café Tertulia pasado, y era un comentario que era que si no nos parecía que estábamos psicologizando muchísimo el aislamiento. Y eso me llevaba a pensar o a sentir que depende del enfoque. Porque si nosotros partimos de un presupuesto que decimos que el hombre vive conscientemente y por eso elige, entonces va a ser una decisión. Ahora, si nosotros consideramos que el aislamiento, o mejor, que nosotros vivimos a merced del inconsciente, entonces vamos a tener un enfoque muy distinto sobre lo que tendríamos que reflexionar. Digamos que la postura nuestra como psicólogos humanistas existenciales y llevándoles, digamos, un mensaje o una manera de acompañar a otras personas. Y muchas de las personas que también con seguridad nos están viendo y escuchando no son psicólogos. Uno dice, bueno, uno toma una decisión en aras de la libertad y es cómo quiere usted existir, cómo quiere vivir, a merced de las imágenes o del inconsciente, o tener la claridad de que es que vivimos conscientemente y sobre eso elegimos. Que eso no es negar lo invisible o lo inconsciente, pero que cada vez más nuestro trabajo es poder hacerlo consciente frente a qué nos está trayendo esta cuarentena, qué nos está trayendo este aislamiento, qué nos está trayendo este encuentro conmigo, con el otro, ¿sí? Porque muchas veces quizás yo no me quiero ver, pero el encuentro con el otro me exige verme, ¿sí? Lucía, por aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué tan adecuado es hacer uso de la intención paradójica? Nos pregunta Edison Muñoz, para la disminución de síntomas en este momento. ¿Qué tan adecuado es hacer la intención paradójica para la disminución de síntomas en este momento? Yo creo que la intención paradójica no, igual que cualquier técnica, no es bueno usarla con todas las personas. Yo sí creo que es bien importante ahorita, como decía Dayron y Julián, singularizar también la experiencia que está viviendo la persona. Entonces me parece arriesgado generalizarlo. Es una técnica que requiere de mucho sentido del humor y requiere de un muy buen encuentro existencial con la persona, o sea, de tener mucho conocimiento del otro. Yo creo que si la persona, si no hay esos dos elementos, o sea, una muy buena relación que lo sostenga y un muy buen sentido del humor detrás, es arriesgado. Me parece arriesgado desde lo virtual hacerlo si no hay esos dos elementos. O sea, lo que sostiene cualquier técnica es una muy buena relación y muy buen conocimiento del otro. Me parece difícil generalizar la respuesta. No te podría generalizar, habría que mirar muy bien el caso específico del que hablas para poderte responder si sí o no, ¿no? Si le haría bien a la persona o no. A mí de todas maneras me parece peligroso poner la técnica sobre la persona, ¿no? La persona está por encima de la técnica, entonces hay que conocer muy bien a la persona primero. Eso, cuál es el contexto en el que se da, y que en ese caso es el cuidado de cualquier técnica puede ser maravillosa y favorecer un cambio como generar iatrogenia. Claro, claro. Por aquí María Camila Saldarriaga nos pregunta, ¿puede la evasión de la libertad de ver lo que hay y estar en relación con eso llevar a la neurosis? ¿Qué pasa si no nos atendemos? Entonces dice como la evasión de la verdad nos puede llevar a una neurosis. ¿Y cómo poder estar cada vez más atento a eso? Yo creo que la evasión de la verdad puede llevar a muchas cosas, ¿no? No solamente la neurosis. Pues sí, una de las consecuencias puede ser la neurosis, pero yo creo que hay otras incluso peores. La evasión de la verdad y de la realidad tiene algo que para mí es bien grave, y es que no nos permite tomar decisiones. Si yo no acepto la realidad, no voy a ejercer la libertad. ¿Sí? La libertad la estoy ejerciendo evadiendo la realidad, ¿no? O sea, estoy tomando la decisión de no verla. Y
eso no me permite decidir, eso no me permite tomar una decisión pues, con altos grados de libertad frente a lo que está pasando. Y por eso es que yo, cuando hablaban del miedo, les hablaba de la aceptación. La aceptación es la puerta del cambio, es lo que me permite tomar la decisión. Entonces, sí, por eso digo yo que no solamente me puede llevar a una neurosis, que sí, sino me puede llevar a unas desconexiones peores incluso. Y por eso invito tanto a ver lo que tenemos y a afrontarlo decidiendo cada día cómo quiero afrontarlo siendo yo, no comparándome con toda la humanidad y con los 1500 amigos que tengo en Facebook, sino siendo yo con los recursos que yo tengo, que pueden estar muy bien desplegados en algún momento, en este momento, o no tanto, y desde ahí, desde lo que yo tengo, conectándome un poco con la pregunta que hacía Jenny también, bueno, si yo tengo, no sé, un trastorno de ansiedad desde antes de la cuarentena, bueno, ¿yo qué voy a hacer en este momento con eso? ¿No? Pero todos tenemos recursos sanos, todos, ¿no? Para afrontar lo que está pasando, ¿no? Si yo lo veo, ¿no? Si no lo veo y estoy negando que estoy en cuarentena y negando que esto existe, pues por eso digo, no solamente voy a neurotizarme, ¿no? Sino no voy a poder decidir porque estoy eligiendo decidir no verlo, ¿no? Creo que una de las cosas más graves que le puede pasar al ser humano es no ver lo que tiene enfrente. Por aquí, Lucía, Luis Felipe Charri. Hola Luis Felipe. ¿Consideran que esta situación nos va a cambiar como individuos y como sociedad? ¿O por el contrario, lo arcaico de nuestra naturaleza va a omitir el mensaje y hacer que simplemente no pase nada? Pueden pasar las dos cosas. Y creo que definitivamente depende de lo que cada uno de nosotros elijamos, ¿no? Por eso yo les decía al principio que yo sí quiero salir más grande, ¿no? Y aprender lo que la vida me está diciendo como colectivo y como desde lo personal, ¿no? Pero claramente somos libres, entonces, pues muchos no solo saldrán iguales, como les decía, sino saldrán peores, ¿sí? O sea, saldrán con más miedo, con más control. Claro, eso también podemos hacerlo los seres humanos, es que desde la libertad podemos elegir cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ojalá, yo tengo esperanza de que como sociedad salgamos distintos, ¿no? Y que salgamos viendo más, ¿no? Contemplando más, ¿no? Haciendo más silencio, con más cuidado y haciendo mucho más contemplación de lo que vemos, ¿no? Para hacer menos intervención humana. Ojalá, yo tengo esperanza, ojalá sea así, ¿no? Ojalá seamos muchos, como los que estamos acá, muchos que si nos vamos uniendo muchos, pues vamos a poder construir una sociedad distinta, ¿no? Si no, lo que creo es que el mensaje de más adelante va a ser más difícil y más duro. Sí, yo, por mi parte, Lucía, yo soy muy pesimista. Sí siento que esta situación nos saca tanto lo bueno como tanto lo maluquito, el ser humano. Sí. Y creo que sí vamos a estar en un tiempo en mucha solidaridad, pero si no hay un trabajo constante y una conciencia y una responsabilidad en términos de ir marcando precisamente eso como una manera de ser, ahí entra en mí un gran pesimismo y decir, quizás de pronto las cosas seguirán siendo igual y como muchas cosas que han ocurrido se nos va olvidando, porque, por ejemplo, un país como el nuestro que muchas veces se nos va olvidando lo que ha pasado, entonces no atendemos a la memoria, que ojalá que no pues pasara, pero bueno, es posible. Lucía, por aquí nos pregunta William, me han escrito personas con la necesidad de hacer contención, pero la verdad me parece riesgoso en mi lugar. Intento no contener las emociones, sino dejar que fluyan. ¿Qué piensan Lucía y Julián? Hola William, ¿qué más? Entre hacer contención, o sea, la pregunta es entre hacer contención o dejar que fluya. Sí, él dice, lo han llamado para... Me gustaría que aclarara. Sí, para hacer contención. Dice, me han escrito personas con la necesidad de hacer contención, pero la verdad me parece riesgoso en mi lugar. Intento no contener las emociones, sino dejar que fluyan. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, pero es que yo veo ahí como dos versiones de la palabra contención.
si te están llamando para hacer contenciones, es hacer acompañamiento, o sea, sentirse la persona recogida por alguien, escuchada, acompañada, yo respondería, sí me parece que es importante en este momento hacer ese tipo de contención, pero es que para mí contención no es sinónimo de contener, ¿no? No sé si soy clara, pero no. O sea, y no de contener emociones, sí. que sería una manera de acompañar, de dar contención, es ayudarle a la persona que fluya en sus emociones, con conciencia, con claridad y que asuma la responsabilidad de eso que le está pasando. Exacto, ¿sí? Entonces digamos que la contención que yo creo que necesitan muchas personas no es que los ayudemos a contener o a suprimir o a, ¿sí? Sino a fluir. Pero una forma de hacer contención también es permitir el fluir del otro. Es como lo veo. No sé si estás de acuerdo, Julián. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Que precisamente siento que en este momento es muy importante ayudar a la contención, es decir, que la persona logre tener la estructura suficiente para soportar lo que le está sucediendo. Y que parte de ese proceso de contención en muchas ocasiones es que tenga la estructura suficiente, es decir, la forma de dominar, de autorregularse para que fluya en esa autorregulación. Sería como una manera de hacerlo. Y estoy de acuerdo, es importante que atienda y logre identificar cómo fluir con esas emociones. ¿Qué le va diciendo cada emoción? ¿Qué le va diciendo el miedo? ¿Qué le va diciendo la tristeza? ¿Qué le va diciendo la ira o la alegría? Exacto, yo creo que evitar no sirve, ¿sí? O no creo que sea el camino. No creo que para nada el camino ideal sea evitar, ¿no? Sino hacer contacto, como dices tú, Julián, ¿sí? Hacer contacto con la ansiedad, hacer contacto con el miedo, hacer contacto con la soledad, con eso que me está poniendo la vida, ¿no? Con tranquilidad, ¿sí? Por eso les decía yo, pues hablar con el miedo, hablar con la ansiedad, bueno, sí, esto es lo que estoy diciendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué me está diciendo? Pero sí, digamos que ayudar a ese diálogo, para mí también es hacer contención. Correcto. Por aquí Luis Felipe Monsalve nos pregunta, hoy estaba presenciando un en vivo sobre unos tips para tener una buena salud mental en la cuarentena. Se hizo énfasis en la ansiedad y se recomendó una lista de cosas de qué hacer como agenda y un paso a paso. Okay. Hay otras respuestas en la flexibilidad y en el dejar ser. Yo apuesto a la flexibilidad y al dejar ser. No creo en las listas, en las recetas de cocina porque no todos vivimos la ansiedad de la misma manera, ¿sí? Eso es absolutamente único. Se llama ansiedad para que todos la entendamos, ¿sí? Al interior de la psicología y de otras ciencias. Pero eso no significa que todos la vivamos de la misma manera, ¿no? Entonces, pues, ¿quién dijo que a todos nos servían los 18 tips, ¿no? En orden y todo para poder afrontarla o salir de ella? Sí, yo no creo en eso. Sí, creo más, como les decía, más en el contacto con nosotros mismos para ver, bueno, qué respuesta puedo yo dar a eso que me está pasando, ¿no? Y conocer muy bien cuál es la ansiedad mía, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo yo hablar de eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo podría describir mi propia ansiedad y no la de todos? Creo que todos no lo vivimos igual, ¿no? Sí, hay un asunto del extremo de la lista, de los tips, y eso también lleva a una desconexión consigo mismo. Claro. Y una distracción y a veces, digamos, parte de los cuidados que, por ejemplo, para Inama hemos tenido es como no atiborrarnos de muchos en vivo, sino vamos con calma como para ir digiriendo lo que va pasando, porque nos podemos llenar de, dígame qué es lo que tengo que hacer, dígame lo que tengo que hacer, y creo que nuestro ejercicio ha estado en, venga, atendamos a lo que nos está sucediendo, logremos tomar conciencia y sobre esto vamos fluyendo y vamos regulando un poco mejor. Claro, es que seguir estando afuera, es que la invitación es estar adentro y estar afuera también, por eso es que les decía yo que el afuera está en la pantalla ahora. Entonces, en el afuera me dicen, sí, o sea, los 10 tips para ser felices en la cuarentena, los 10 tips para soportar la ansiedad o la soledad, y pues no, sí, creo que lo único para lo que nos puede servir es para encontrarnos así, para conversar y tal vez para recetas de cocina para ayudar a la creatividad en la cocina.
El resto no tenemos las respuestas. Por aquí Daniel nos pregunta, Daniel Vargas, hola Daniel, si se tiene en cuenta que la configuración y el crecimiento del ser se da con la interacción con el otro mundo, como se configura un ser que se elabora dentro de una sociedad, dice, ¿cómo se configura un ser que se elabora dentro de una sociedad enferma? Al mismo tiempo, ¿cómo se configura dentro de la sanidad si el otro no lo reconoce como bienestar? A la larga, lo que nos está preguntando es cómo lograr la... Hay varias preguntas. La primera. Sí, la primera es cómo configurar... No te perdí ahí. Dime, sí, nos pregunta es, el crecimiento del ser se da con la interacción con el otro mundo. ¿Cómo se configura un ser que se elabora dentro de una sociedad enferma? Bueno, ahí primero es que yo creo que sí, hemos construido una sociedad que está bastante enferma, pero yo sí creo mucho en los recursos sanos, en que los seres humanos tenemos muchísimos recursos sanos. Lo que pasa, igual lo conecto con lo que Julián decías ahora, y es que en estos momentos sale lo insano y lo sano muy fuerte, ¿no? O sea, la luz y la sombra, ¿no? Los demonios y los ángeles muy en el mismo lugar, ¿no? Encerrados. Pero yo sí creo que hay cosas también de la sociedad que podemos salvar. ¿Sí? No, yo creo que no me gustaría generalizarlo así tanto. Sí reconozco que hemos construido mucha enfermedad y que somos responsables de eso nosotros, pero también creo que tenemos muchas posibilidades, ¿no? Porque también he escuchado en este tiempo a las personas tremendamente creativas con ellas mismas, aprovechando y ahí y dejando salir sus posibilidades, ¿no? Entonces, yo sí me paro, como antes decía, mucho como en la esperanza, prefiero pararme allí de la posibilidad que tenemos de desplegar nuestros recursos sanos y de esa manera construir una sociedad distinta, ¿no? Entonces, sí, hemos nacido y crecido en ese tipo de sociedad, pero yo sí creo que podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Y que si nos pusiéramos, por eso me conecto yo tanto con la educación, a construir una educación distinta, una relación con los niños diferente, una relación entre nosotros mismos distinta, creo que se pueden hacer un montón de cosas. Prefiero pararme en ese lugar. Y la segunda, Julián, ¿cómo era? Nos dice al mismo tiempo cómo se configura dentro de la sanidad si el otro no lo reconoce como bienestar. Bueno, ahí primero cambiaría yo como el tema del bienestar por el bien ser. Creo que uno de los problemas que tenemos también para reconocer el tema de la salud y también del de la salud mental en Colombia es que nos hemos conectado mucho, y yo creo que en el mundo en general, pero es que en Colombia tenemos un problema serio para tomar conciencia de la importancia de la salud mental, es porque nos conectamos precisamente con el bienestar, ¿no? Con el estar bien, ¿no? Y por eso tanto conflicto de estar así, ¿no? Pues porque estamos acostumbrados a recibir un montón de estímulos para estar bien, ¿no? Pero eso no significa que que eso nos aporte al bien ser, que sería más a la formación del ser del que hablo hoy, ¿no? Y por eso es que sí pienso que el saber, el conocimiento nos conecta con el bienestar, no con el bien ser necesariamente. Entonces creo que hay que conectarse mucho con el bien ser para empezar a hablar de una salud distinta. Y yo creo que hay que empezar a hablar de eso en Colombia, de la salud mental, ¿no? Pero conectada con el bien ser. Yo creo que hay que empezar a tomar conciencia de eso, hay que empezar a hablar de eso sin miedo, para darle un lugar. Que es como con lo que en la Gestalt decimos también de qué es el bien. Pues el bien es un cliché. Cómo vamos estando y cómo voy siendo, que a la larga es poder atender a cómo va mi siendo está ansioso, está angustiado, feliz, o me siento muy triste. De hecho, por eso en la Gestalt decimos que el bien es un cliché, no dice nada. Más bien es atender a cómo estoy, que es también una ventaja que tenemos en el español, y es poder atender al ser y al estar. ¿Sí? Que son dos dimensiones en una misma posibilidad de cómo estoy y cómo soy. Y cómo estoy siendo también. Mira que es la habilidad que nos da el español para poder ubicarnos en ese plano. El bien creo que es el que realmente puede hacer ruido en términos de decir, bueno,
que es bien. Bien, Claro. ¿qué significa? Que todo el tiempo estamos en movimiento, siento ansiedad, tensión, inquietud, etcétera. Y eso no quiere decir, oh, estoy muy triste. Y resulta que estar triste, traduciéndolo al bien, es lo mejor que me puede pasar. Que pueda llorar, que pueda descargar, que pueda llorar tranquilamente. Eso es quizás lo que me puede estar permitiendo más estados de salud. Claro, por eso hablaría eso mucho más de mi bien ser, o sea, de mi ser bien, que del bienestar, ¿ves? O sea, porque el bienestar suena muy afuera, ¿no? Pero pues, tal vez eso que dices tú, pues así como estoy siendo triste, ansioso, bueno, eso tal vez me hace mucho bien a mi ser para reconocerme y pues contactarme con lo que yo soy en este momento. Claro. Aquí hay un comentario de Laura Estrada y estoy de acuerdo cuando dice la mayor oportunidad que nos trae esta cuarentena es la posibilidad de vivir en el vacío fértil. Sí, es poder, como este espacio nos trae mucha de vacío, nos permite una gran fertilidad. Sin embargo, lastimosamente, todo el mundo no lo va a encontrar así. Un vacío es fértil, sino puede ser estéril, pero cómo poder contactarme con mi ser me permita transformarlo en un vacío fértil. Totalmente de acuerdo. Por aquí, Lucía, Catalina, hola Catalina, ¿cómo estás? Nos pregunta, ¿qué nos recomiendas a los que hacemos psicoterapia, a los que estamos ayudando y acompañando a otros, para que nuestro propio cuidado en medio de tantas ocupaciones y tareas? ¿Sí? O sea, ¿qué nos está recomendando? Mejor dicho, vuelvo a leer. ¿Qué nos recomiendas a los que hacemos psicoterapia, a los que estamos ayudando y acompañando a otros, para nuestro propio cuidado en medio de tantas ocupaciones y tantas tareas? Yo creo que hacer con nosotros lo que le recomendamos a los otros que hagan. Es decir, yo creo que me conecto mucho con lo que les he dicho hoy, es hacer contacto con nosotros mismos también. No podemos hablar de todos los psicoterapeutas porque no todos somos iguales ni necesitamos lo mismo, ¿no? Sino hacer contacto con eso esencial para ver qué es lo que yo necesito, ¿no? Tomarnos tiempo también para eso, ¿no? Para el silencio, ¿sí? Para estar brindándonos a nosotros lo que más necesitamos. Hacer contacto con las personas con las que estamos, ¿no? Para aprender de esta convivencia, que también creo que de eso necesitamos aprender. Entonces, que no se vuelva como también salir tanto hacia afuera y dejar de aprender lo que la experiencia nos está invitando a aprender a nosotros también desde lo individual, ¿no? Desde lo personal. Lucía, por aquí Osman. Hola Osman, ¿cómo estás? Nos pregunta, dice, Lucía, ¿qué piensas acerca de la felicidad con respecto a esto que estamos viviendo? Un abrazo grande. Otro abrazo. Yo creo que a mí me conflictúa bastante ese término, ¿no? Lo que es la felicidad. Creo que también es un término tremendamente subjetivo. Yo creo que en estos momentos pueden ser los momentos más felices de nuestra vida, ¿no? O pueden ser los momentos más amargos de nuestra vida. También vuelvo otra vez a la libertad y a la postura que estemos decidiendo tener y en pues lo que queramos aprovechar, ¿no? Cada momento lo podemos hacer el más infeliz o el más feliz. Entonces depende totalmente de lo que nosotros queremos hacer y ser, ¿no? Para aprender de esta situación, ¿no? No creo, como les digo, que sea una situación terrible, pues así como la guerra, ¿no? Como momentos, pues así como de muerte, límites, pero depende cómo lo queramos vivir. Yo sí creo que vuelvo otra vez a lo que les decía al inicio, ¿no? Yo creo que la felicidad es un concepto tremendamente subjetivo, ¿no? Cada uno se inventa o su propia felicidad o su propia infelicidad. No creo que tampoco podamos generalizar el término como de, sí, es que esto nos hace infelices. Pues no, yo no me incluiría ahí, ¿no? Entonces no creo que nos haga infelices a todos, ¿no? Creo que es un buen momento para aprender, ¿no? A reflexionar. Y eso estaría conectado con la felicidad para mí, ¿no? O sea, como, bueno, es que un buen momento para ser feliz es el momento en que yo estoy aprendiendo y estoy viendo el aprendizaje, lo que me está trayendo la vida. Entonces,
No sé si estás de acuerdo, Julián, creo que es un concepto bien subjetivo. Y además en este asunto, en estas propagandas, hay dos cosas que las conecto, Lucía, y es esta, digamos, comercio espiritual de la actualidad que me parece desastroso en términos de la conquista de la felicidad y la felicidad como una meta. Me parece desastroso, en el sentido de que generan una cantidad de expectativas y grandes frustraciones en relación a que yo no logro ser feliz y no puedo ser feliz. Entonces eso me parece tremendamente difícil, y es más, quizás ayuda más a desviarse a la persona y a distraerse más que realmente a contactarse con esa posibilidad. De hecho, aquí hablando, traigo a Maslow cuando habla de ese proceso de la autorrealización como un estado de plenitud, como la posibilidad de atender mis necesidades de totalidad y de trascendencia, y de paso me puedo encontrar con él. Y no necesariamente es el resultado, es un emergente, no una meta. Porque cuando se convierte en meta, pierde el valor. Entonces es el problema que yo veo de tanta oferta, de la búsqueda de la felicidad, el encuentro de la felicidad, que termina siendo un cliché, cuando realmente la felicidad o la alegría o la plenitud, la autorrealización, precisamente es una conquista, es un proceso, es un camino. Entonces, en ese caso yo diría que la felicidad como cliché y como meta es un peligro. Como estado interior, como plenitud y como conquista y como proceso es otra cosa. Totalmente de acuerdo contigo, y estaba pensando exactamente en Maslow también cuando hicieron la pregunta, ¿no? Yo creo que eso es un proceso, entonces no, sí, y es muy arriesgado verlo como un resultado, como una meta, como lo estás diciendo tú, que es el juego claro, de los medios de comunicación, ¿no? El mundo mercantil, ¿no? Y lo espiritual se volvió sí, un objeto de venta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y vuelvo un poco como Caderes de la felicidad y de la espiritualidad. A propósito de Frankl también, como aquel que dice un asunto del respeto, no como comercio, sino realmente como escúchate, atiende tu estado espiritual, tu órgano de sentido, hacia dónde te vas dirigiendo. Totalmente de acuerdo. Por aquí, bueno, ya vamos entrando como en la fase de ir cerrando nuestra tertulia. Han habido muchas preguntas y comentarios. Bueno, un saludo para todos los que han dejado también comentarios muy valiosos, pero obviamente el tiempo no nos da para leerlo, nos encantaría hacerlo. Ahí quedan en nuestro muro pues de nuestra página como para que los lean y los meditamos, y si en alguno necesitamos responderlo de alguna manera o quieren respuesta, nos pueden seguir escribiendo por el muro de Parinama o por el Instagram, que seguiremos en contacto. Por aquí nos pregunta Carolina Gómez, dice, nos dice de la importancia de conectarnos con nuestro bien ser. Y Sandra Milena Quiseno nos dice, bueno, ¿qué ocurre cuando, a propósito de la creatividad, qué recomiendan a una persona que desde su rol laboral siente que se bloquea precisamente su creatividad por el encierro, que incluso experimenta crisis de ansiedad por no estar en su dinámica de vida natural? Yo creo que es que lo que describes es como muy, o sea, me ubica como en un contexto como muy especial, ¿no? Y en una persona. Entonces, yo personalmente creo que necesitaría mucha más información de esa persona para poder responder, ¿no? Precisamente como decía antes, como para no generalizar. Creo que puede tener que ver con otras cosas, ¿no? O sea, como el bloqueo de la creatividad, y eso creo que lo conecto mucho con la relación que tiene esa persona con él mismo. Entonces yo le invitaría como a mirar eso, a mirar la relación que ha construido con él mismo y el lugar que le está dando como a estos medios o a lo laboral, al teletrabajo, a lo que esté viviendo, para que lo otro deje de desplegarse, ¿no? Pero yo necesitaría más conversación con esta persona, mucha más
información para saber cómo se relaciona, lo que me conecta es con la relación que tiene él con él mismo. Por aquí nos pregunta Luisa Fernanda Restrepo, nos dice, ¿cómo poder acompañar a otros en un medio hospitalario en donde permanentemente debemos estar cuidándonos de una pandemia inminente que está inmersa en ese lugar y donde tú tienes que desconectarte, así sea mientras atiendes al otro, y brindarle lo mejor de ti? Esta pregunta es de una persona que trabaja directamente como psicóloga en un hospital, atendiendo un hospital público de la ciudad y que saben en el medio, porque ya tienen personas contagiadas de COVID. Digamos que ese es el contexto donde surge la pregunta. Entonces nos pregunta Luisa, ¿cómo poder seguir acompañando a otros en un medio hospitalario en donde permanentemente debemos estar cuidándonos de una pandemia inminente que está inmersa en ese lugar y donde tú tienes que desconectarte, así sea, mientras atiendes al otro y brindarle lo mejor de ti? Yo pensaría, Julián, que lo que le diría a Luis es que es importante para estas personas, para ella y para las otras personas que están en esas condiciones, tener personas con quien hablar, o sea, hablar con alguien de eso. Y sí que la contención de la que hablábamos antes, ¿no? O sea, tener a alguien para poder hablar de eso. Yo creo que es muy importante poder sacar el miedo, poder sacar, o sea, para poder hacer contacto el ratico que pueden con ellos mismos, ¿no? Porque claro que entiendo lo que Luisa nos dice, pues de la necesidad de desconectarse de ellos para conectarse con el otro, ¿no? Con lo que está sintiendo, con lo que está viviendo el otro. Digamos que son personas que sí están en riesgo, en un riesgo real, ¿no? Entonces también es importante ver el riesgo real para cuidarse, no solo cuidarse físicamente, sino también cuidarse emocionalmente. Yo creo que es bien importante encontrar personas con quienes hablar de eso, e incluso entre colegas o, sí, o sea, ojalá pudiera haber grupos en esos lugares para hablar, ¿no? Del miedo, para aceptar que eso está ahí, ¿no? Que el riesgo está ahí, que el miedo está ahí, pues, porque es real, ¿no? Entonces sí me parece, sería lo que yo diría, dentro del contexto poder hablar, y si no fuera el contexto, tener una persona con quien hablar. Con eso, Lucía, yo diría, y es una recomendación que haría escuchándote y viendo la pregunta, y es precisamente en ese contexto donde más ahí se exige, porque una cosa es nosotros aquí en la casa, en nuestras casas, otra cosa es saber que esta persona tiene que ir como psicóloga o como médico, como enfermera, ir directamente al hospital, saber que hay personas contagiadas, que en cualquier momento, que es directamente, digamos, es exponerse. Y yo precisamente diría al contrario, es que no hay que desconectarse. Yo creo que cuando se corre un grave peligro de desconectarse, precisamente ante una situación que es compleja y exigente. Al contrario, yo diría, y haría complementando lo que dices, Lucía, es al contrario de desconectarse, es atender precisamente más, conectarse muchísimo más a la realidad que se está viviendo, pero también al reconocimiento del propio límite y la propia vulnerabilidad. Y con eso poder acudir a su psicólogo, a su psicoterapeuta, o a la persona, o a su consejero espiritual, o a su acompañante, a su familia, y poder, digamos, darle fluido a todo esto que puede estar viviendo la persona que está ahí en el hospital trabajando con toda la pandemia de frente. Sí. Lucía, por aquí cerrando con las últimas preguntas. Ay, güey, madre, hay más preguntas. Y dice, bueno, ¿he tenido ideas, trazos de configuraciones específicas que pudieran implementarse con alternativas educativas para sostener lo que realmente necesitamos como humanos, cuidando y desplegando ese ser desde la infancia en lugar de alejarnos de él? Nos está preguntando Carolina Ramírez. Hola, Carolina. Pues la pregunta está muy larga. Con lo que me conecto, que no sé si entendí la pregunta, pero lo que me resuena. Al ámbito educativo, en alternativas educativas para todo eso que hemos estado hablando. Educación centrada en la persona, ¿no? Sí, bueno, me conecto un montón con Rogers ahí con la pregunta que haces. Yo sí creo que educaciones alternativas, ¿no? Educaciones centradas en el ser y no en el hacer. En la formación y no en la información, no en la instrucción. Yo creo que seguimos
totalmente centrados en la instrucción y en la información, a pesar de estar en un siglo donde la información está al alcance del dedo. Seguimos centrados ahí, no hemos podido comprender que los niños necesitan otras cosas distintas, seguimos enseñando como hace 100 años. Y los niños piden otras cosas, ¿sí? Porque los niños tienen, además hablan la cabeza otras cosas, la información al alcance del dedo, nosotros no tenemos por qué llevar información a los niños si no necesitan eso. Yo creo que necesitamos como adultos además dar mucho más ejemplo desde el ser que desde el hacer. Entonces yo le daría un revolcón a la educación, pues mejor dicho, de aquí a Pakistán, cerraría todos los colegios de educación tradicional, inventaría todo. Haría una reinvención de la educación, involucraría a los papás y a la sabiduría de los papás en el relacionamiento de los niños, volvería a la educación experiencial, bueno, mejor dicho, pondría todos los colegios en los bosques y en la playa, en el bosque, en la montaña, acabaría con las aulas, bueno, mejor dicho, creo que la cambiaría totalmente, ¿no? Lo volvería a lo relacional, a la relación con la naturaleza, con el río, ¿no? Las clases serían, pues, pasando el río descalzos, de otra forma, ¿no? En contacto con las ovejas, con las vacas y con las gallinas, ¿no? Eso es, pues, un cambio total. Creo que tenemos que repensarnos eso. Si solamente escucháramos a los niños, nos repensaríamos todo. Que sentaría un buen grupo de niños y les preguntaría qué necesitan y ellos lo diseñarían, dejaría que ellos lo diseñen, porque los adultos no pudimos. Ajá. Qué bien, creo que eso nos llevaría a una conexión con la creatividad, que a la larga tiene que ver un poco, que de alguna forma también le estás respondiendo al bloqueo, no me acuerdo, creo que a Carolina, que nos preguntaba sobre la creatividad, es la posibilidad de reconectarnos con lo que llamamos el niño interior, que es con la intuición, con la sensibilidad, con la emoción, con los sentimientos, con la fantasía y con la imaginación, para precisamente reconectarnos con la creatividad y generar todo el cambio necesario también para la educación. ¿Sabes que utilizaría esta cuarentena como experiencia al interior de los colegios también, de vez en cuando cuarentenas así para ver si hacemos contacto con otras cosas, con otras necesidades? Inventaría experiencias así, ¿no? Para que nos conecten con lo que creemos que es porque sí, y no le damos valor por eso, ¿no? Porque también veo en la cuarentena eso, ¿no? O sea, muchas personas preguntándose por su jerarquía de valores, ¿no? Por lo que le dimos, a lo que le dimos valor, ¿no? Que ahora no tiene valor. Claro, claro. Casi como una cuarentena al año no hace daño. Así está bueno el lema. Lucía, bueno, aquí hay muchos comentarios, luego los iremos leyendo y conversando en otros espacios o respondiendo directamente. ¿Qué recomendaciones, como para ir cerrando, nos harías o nos darías de los que no hemos hablado, precisamente para pasar del saber al ser y poder vivir más el ser, y que a quienes les da miedo enfrentarse al ser, precisamente, digamos, qué bueno abrazarme, el ser que soy, qué bueno esta posibilidad ahora de podernos abrazar, asentar y habitarnos muchísimo más como invitación? ¿Qué podríamos decir con eso, Lucía? Yo creo que hemos dicho ahí varias cosas, o he dicho varias cosas, ¿no, Julián? Yo creo que confiar más en lo que somos. Retiré un poco lo que dices tú como del niño, de volver a eso que nos gustaba hacer, a los intereses más esenciales. Otra vez, ¿no? Como volver a lo simple, quitarnos de encima, ojalá, ¿no? Nos sirva esta cuarentena para quitarnos de encima muchas cosas que tal vez nos demos cuenta que no servían tanto. Volver a escucharnos. Creo que lo principal es escuchar lo que yo necesito, escuchar menos de la afuera. Y por eso yo sí creo que recomendaría tener mucho cuidado con los medios de comunicación, con
con esto virtual también, que es muy interesante para lo que vivimos hoy y en otros momentos, pero que también tiene sus riesgos, ¿no? De volvernos otra vez hacia afuera, escuchar lo que los demás nos dicen, ¿no? Como yo pensaría que mirar con una mirada muy crítica lo que nos venden, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Preguntarnos mucho, bueno, sí, eso sí me gusta a mí, eso dice, dice de mí mismo algo, ¿no? Como conectarnos mucho con la experiencia, con mi propia experiencia, ¿no? Ojalá sacáramos de esto una experiencia personal, ¿no? O sea, un aprendizaje muy personal. También, como le digo, como humanos, porque pues esto nos conecta, como decía Julián, con lo colectivo, pero yo creo que sí sería muy interesante escucharnos mucho más, ¿no? Hacer contacto con lo que nosotros somos. Es un buen momento para repensarnos, ¿no? Para reinventarnos también, ¿no? Como para mirar quién estoy siendo, quién es este que soy ahora, ¿no? Y es esto lo que quiero llegar a ser, esto es lo que yo quiero seguir siendo, o qué cambiaría, ¿no? Para salir distinto. Qué bien. Qué bien. Sí, es abrir la posibilidad de cómo la espiritualidad nos alimenta, la posibilidad de hacer algo distinto y ocuparnos de nuestro ser. Es decir, cómo lo espiritual nos ayuda a elegirnos cada vez más todo lo que tenemos. Miraría mucho, Julián, con eso que dices tú, como en el ejercicio de la libertad, mirarnos en el ejercicio de la libertad, ¿no? O sea, yo que estoy decidiendo, por eso decía que cada día decidir con mucha conciencia qué quiero, cómo quiero estar yo este día, ¿no? Y qué quiero que me aporte o aportar yo al día, ¿no? Día a día, ¿no? O sea, como crecer en grados de libertad, tomando mucha conciencia de lo que yo puedo decidir frente a lo que yo estoy viviendo. Lucía, ¿cómo quedas con este café tertulia? Muy feliz de verte, pues de estar acompañados con todas estas personas lindas que están aquí conversando con nosotros. Feliz de esta nueva forma, ¿sabes? Feliz de que haya nuevas maneras de encontrarnos. Creo que eso ya es superar la cuarentena. Sí, sabes que siento eso, también siento mucha alegría, me siento muy contento y con mucha fuerza de hey, qué tan bueno que podamos crear y seguir actualizando como nuestros encuentros y con todas las personas que nos conocen y qué bueno poder seguirlo haciendo de distintas formas y de distintas maneras y poder llegar a cada uno de formas distintas, qué bueno, y podemos encontrar realmente también, ¿cierto? Claro. Es posible que yo en algún momento no creía mucho. Yo sé. Yo tengo que decir acá y tengo que confesar que en lo virtual yo te llevaba ya un buen tiempo. Sí, realmente sí. Convencerme de hacer algo virtual era muy difícil. Realmente, y la vida y la situación nos puso en eso y dejándome permitir más bien atravesando mis límites y quizás mis terquedades para dejar que la cuarentena también me transforme. Bueno, por eso lo celebro un montón, Julián, de verdad que yo sí te agradezco mucho abrirte a esta posibilidad y eso abre las posibilidades a volver a presionar para que los encuentros existan. Sí, cierto. Yo había sido muy respetuosa. Está dándote el tiempo para que fueras tú el que apareciera. Qué bien, qué bien. Bueno, Lucía. Celebro un montón. Sí, me encanta la posibilidad de encontrarnos así, de dinamizar también mucho más el encuentro y nuestros encuentros y permitir que más personas se vayan nutriendo porque pues, espacios de café tertulia, pues máximo hemos tenido 80 personas y normalmente estos encuentros virtuales nos ha permitido muchas más personas se unan y que al mismo tiempo lo vayan reproduciendo, así que los invitamos a que si les parece ya tenemos 3 cafetertulias y si quieren enviárselos a los amigos que saben que de alguna manera les va a ayudar, porque también nuestra intención ha sido que sea no un hablar por hablar, sino un hablar formado, con respeto y que vamos encontrando como todas las limitaciones y el cuidado de nosotros y de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, así que también vean ahí, quedan en nuestro muro y lo pueden compartir.
Lucía, muchas gracias por el espacio, por permitir también que nos encontremos de esta manera. Sí, es cierto, me llevaba mucha ventaja y bueno, y voy a intentar ver si te alcanzo. Vamos a ver. Muchas gracias por la disposición. Veo que los comentarios a muchas personas les gustó también esta manera de conversar, de tertuliar, que nuestro mensaje y todos estos mensajes que van quedando les vaya llegando a cada una de las personas. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Quiero aprovechar también que para el próximo miércoles, te cuento, Lucía, nos va a acompañar Andrés Cuple. El próximo miércoles nos va a unir también otro amigo, también nuestro. El miércoles va a ser a las 6:15 también, y nos va a hablar de actitud, valor y sentido cuando la vida nos pide respuestas. Entonces, Lucía, también cordialmente invitada. También a los que estamos acá, ahora les mandamos la invitación. Muchas gracias. Hay una de las cosas bonitas también de estos encuentros es que lo hacemos desde el interior de nuestras casas. Eso nos habla de la intimidad, y es que cada uno puede entrar a nuestras casas y de las casas, cómo entramos y cómo nos vamos encontrando. Quiero aprovechar, Lucía, también para darle las gracias a Hernán, que está por ahí haciendo también posible esto, a Martínez también por la posibilidad de este encuentro, y una deuda que tengo, que la vez pasada, el Café Tertulia pasado, no mencioné, y bueno, me disculpo públicamente, y es a Laura Velázquez, que también ha estado con detrás. Muchas gracias a Laura por abrir también y permitir que también este espacio se haga posible. Así que muchas gracias, Lucía, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Julián. Un abrazo para ti y para cada una de las personas que está aquí escuchándonos. Y buenas noches, buen cafecito. Nos vemos el próximo miércoles y bueno, nos vemos y seguimos tertuliando. Que así sea. Muy bien, que así sea. Chao. Chao.